Mi vecino cercó mi entrada, me demandó por invadir su propiedad todos los días y terminó perdiendo su casa por una mentira que él mismo firmó. No pensé que algún día tendría que explicarle a un juez por qué necesitaba permiso para caminar hasta mi propia puerta principal. Y sin embargo, ahí estaba yo, con una carpeta llena de fotos, videos, planos catastrales, recibos de grava, mensajes impresos y un registro ridículo de cada vez que mi vecino había llamado a la policía para denunciarme por trespassing en un terreno que llevaba 7 años pagando con mi hipoteca. Me llamo Martín, tengo 41 años y hasta hace poco mi vida era absurdamente normal. Trabajo como supervisor de mantenimiento para una cadena de clínicas privadas. No soy rico, no soy un héroe, no tengo un pasado misterioso ni una habilidad especial para el conflicto. Soy un hombre metódico, más bien tranquilo, de esos que cortan el césped el sábado temprano, pagan a tiempo y saludan a los vecinos, aunque preferirían no hablar con nadie antes del café. Compré mi casa hace 7 años, después de un divorcio que me dejó emocionalmente hecho puré y financieramente mucho más humilde de lo que me gustaba admitir. La casa no era lujosa, pero me gustó desde la primera vez que la vi. Era una propiedad de esquina, con una entrada de coche larga y estrecha que pasaba junto a una franja lateral de terreno antes de abrirse hacia un garaje independiente detrás de la casa. El agente inmobiliario me explicó que la distribución era rara, pero legal, y que la servidumbre de paso y los límites estaban claros. Yo no entendí la mitad de los términos técnicos, así que hice lo que cualquier adulto responsable hace cuando está a punto de endeudarse por 30 años. Pagué una inspección, pedí un estudio topográfico y contraté un abogado para la compra. Todo salió limpio. Durante casi 6 años no hubo un solo problema. El vecino de al lado, un hombre mayor llamado don Ernesto, vivía solo, cultivaba tomates en cubetas y escuchaba boleros los domingos. Nuestra relación consistía en saludarnos, intercambiar herramientas 1 o 2 veces al año y comentarnos el tiempo como si fuéramos 2 actores secundarios de una película aburrida. Cuando él falleció, la casa quedó vacía varios meses. Me dio pena, porque en una calle tranquila, las ausencias se notan más que los ruidos. Luego apareció Julián. Julián tendría unos 36 o 37 años. Siempre iba bronceado incluso en invierno, y tenía esa energía insoportable de hombre que cree que hablar fuerte es lo mismo que tener razón. Llegó con una camioneta negra enorme, una esposa silenciosa llamada Verónica, 2 niños que apenas se veían porque siempre estaban con tablets, y un contratista distinto cada semana. Durante el primer mes fui paciente. Reformas, ruido, polvo, obreros mal estacionados. Todo eso entra en el paquete cuando alguien compra una casa antigua. Incluso me presenté con una bandeja de empanadas porque mi madre me crió con la idea de que una buena relación vecinal evita guerras innecesarias. Julián abrió la puerta, miró la bandeja, sonrió como si estuviera aceptando un premio y me dijo: «Buen detalle. Ojalá también podamos hablar luego de ese asunto de la entrada. Yo ni siquiera sabía que existía ese asunto». Le pregunté a qué se refería y me respondió, con una naturalidad que ahora recuerdo como el primer aviso serio: «A que media entrada tuya está en mi terreno». Pensé que bromeaba. No bromeaba. Le expliqué que la entrada existía desde antes de que yo comprara la casa, que había planos, estudio y escritura, y que jamás había tenido problema con el dueño anterior. Él soltó una risa corta y dijo: «Bueno, el dueño anterior era un anciano confundido. Yo no. Ahí debí haberme puesto duro desde el primer minuto. En cambio, hice lo que hago siempre. Intenté ser razonable. Le dije que si quería, podía enseñarle la documentación».
Él respondió que ya tenía sus propios papeles y que hablaríamos pronto. No me gustó el tono, pero tampoco quería empezar una guerra con el hombre que acababa de mudarse a 2 metros de mi cocina. Durante unas semanas, se limitó a lanzar comentarios pasivo-agresivos. Si yo salía de casa, él estaba por casualidad revisando algo en su jardín. Si estacionaba mi coche en mi garaje, lo veía observando desde la ventana lateral. Una vez incluso, tomó fotos mientras yo entraba. Le pregunté si necesitaba algo y me contestó: «Solo estoy documentando invasiones». Yo me reí. Otra vez, error. Cuando el acosador descubre que te parece ridículo, se convence de que te tiene donde quiere. El primer incidente serio ocurrió un martes a las 6:30 de la mañana. Salí de casa listo para ir al trabajo y encontré mi coche atrapado. Durante la noche, alguien había descargado una línea de bloques de hormigón justo al borde de la entrada, de forma que yo no podía maniobrar para salir sin subirme al césped lateral. Pensé que era un error del proveedor de materiales de la obra de Julián, así que fui a tocar su puerta. Abrió ya vestido, como si hubiera estado esperando ese momento. «Mueve eso, por favor», le dije. «No puedo sacar el coche». «No puedo mover nada que está en mi propiedad», respondió. Lo miré unos segundos, todavía intentando procesar la cantidad de descaro necesaria para decir eso antes de las 7 de la mañana. «Julián, estás bloqueando mi salida». «No, estoy protegiendo mi límite». Le recordé, otra vez, que esa franja no era suya. Él se encogió de hombros. «Demándame». Llamé a la policía pensando que aquello se resolvería en 10 minutos. Llegaron 2 agentes, miraron los bloques, miraron mi entrada, escucharon a Julián repetir que yo estaba usando su terreno desde hacía años y que él había decidido terminar con el abuso. Uno de los agentes, bastante cansado, dijo lo obvio. Aquello era un asunto civil, pero bloquear el acceso a un vehículo y a una vivienda era una barbaridad. Julián respondió que no había bloqueado la vivienda, solo restringido una invasión vehicular. Recuerdo perfectamente la cara del agente, no porque estuviera impresionado, sino porque estaba intentando no reírse. Después de casi una hora de discusión, Julián accedió a retirar algunos bloques sin reconocer derecho alguno. Llegué tarde al trabajo y con la presión por las nubes. Esa misma tarde, llamé al topógrafo que había hecho el estudio en la compra de mi casa. Ya estaba jubilado, pero me recomendó a su hija, Lucía, que heredó el negocio. Vino 2 días después con sus equipos, tomó medidas, revisó registros y me dijo algo que me tranquilizó solo por unos minutos. «Martín, tu entrada está dentro de tus linderos, y además hay uso histórico clarísimo. Esto no tiene ni pies ni cabeza». Pensé que con eso bastaría. Otra vez, error. Cuando alguien ya decidió que la realidad le estorba, los hechos no lo corrigen, solo lo enfurecen. Le entregué a Julián una copia del nuevo estudio, con una carta amable, pidiéndole que cesara cualquier obstrucción y que, si tenía dudas, las canalizara por vías formales. Esa noche me dejó una nota en el buzón. No firmó, pero no hacía falta. Decía: «Un topógrafo pagado por ti vale menos que una cerca pagada por mí». A la mañana siguiente, la cerca apareció. No una cerca baja decorativa, no un cerramiento temporal de obra, una cerca de madera sólida, de casi 2 metros, clavada de noche, atravesando la parte estrecha de la entrada, desde la línea lateral de su casa hasta casi tocar el borde de la mía. Había dejado apenas un espacio tan ridículo que ni una bicicleta pasaba recta. Mi coche quedó otra vez encerrado en el garaje trasero. Más importante aún, el acceso lateral a mi puerta quedó convertido en una especie de pasillo absurdo donde yo tenía que girar el cuerpo para entrar cargando bolsas. Llamé a la policía. Otra vez. Llamé a un abogado. Esta vez no para consultar, sino para contratarlo.
Se llama Esteban, y hasta el día de hoy considero que ese hombre ganó varias canas por mi culpa. Vino, vio la cerca, revisó mis papeles y dijo sin dramatismo: «Bien, vamos a hacerlo bien y vamos a hacerlo rápido». Presentamos una solicitud de medida cautelar para que retiraran la cerca. Mientras tanto, Esteban envió una notificación formal a Julián exigiendo la remoción inmediata por invasión del lindero, obstrucción de acceso y perjuicio. Pensé que Julián, al recibir una carta de un bufete serio, tal vez bajaría el tono. En vez de eso, me demandó él primero. No estoy exagerando. Me llegó una notificación judicial diciendo que yo había invadido sistemáticamente su propiedad con mi vehículo y a pie, causando compactación del suelo, daños emocionales a su familia, pérdida de disfrute de su jardín y riesgo para sus hijos. Pedía una orden de alejamiento parcial sobre la franja lateral, compensación económica y reconocimiento exclusivo del área en disputa. El documento parecía escrito por un villano de caricatura, con acceso a un diccionario jurídico. Cuando se lo llevé a Esteban, él lo leyó entero en silencio, se quitó las gafas, me miró y dijo: «Tu vecino es peligrosamente idiota o idiotamente peligroso». Eso me hizo reír por primera vez en semanas. Duró poco, porque Julián no se limitó a demandar. Empezó a llamar a la policía. Todos los días. No siempre literalmente todos, pero sí con una frecuencia enfermiza. Si yo caminaba por el lateral con una bolsa de basura, llamada por intrusión. Si el repartidor dejaba un paquete y pisaba 2 centímetros de la franja disputada, llamada por allanamiento. Si el cartero rozaba la cerca, llamada. Si yo movía el cubo de basura junto al borde, llamada. Si barría hojas caídas que habían cruzado de un lado a otro, llamada. Los agentes de la comisaría de la zona acabaron conociéndome por mi nombre. Y eso no es tan gracioso como suena. Al principio intentaban mediar, luego se limitaban a tomar nota. Más tarde, algunos ya llegaban con expresión resignada, como quien va a una reunión que podría ser un correo. Uno de ellos, el oficial Méndez, vino tantas veces que un día se quedó conmigo 15 minutos después de cerrar el parte y me dijo: «Mire, señor Martín, entre nosotros, esto es acoso vecinal de manual, pero mientras él lo envuelva en una disputa civil, el margen que tenemos es limitado. Documente todo, absolutamente todo». Eso hice. Instalé cámaras nuevas con audio, guardé cada llamada perdida, cada mensaje, cada nota en el buzón. Empecé un registro con fecha, hora y descripción. Tomé fotos a diario de la cerca, del acceso, de las marcas del suelo, incluso de mis trayectos para demostrar por dónde pasaba. Mi vida se volvió una carpeta probatoria, y lo peor era la sensación de invasión constante. No podía salir a tirar la basura sin preguntarme si Julián estaba filmándome desde su ventana para usar luego el video como prueba de otra supuesta entrada ilegal. Empecé a dormir mal. Me despertaba al mínimo ruido. Dejé de invitar gente a casa porque me daba vergüenza explicar por qué tenían que entrar de lado, como si estuviéramos cruzando un escenario de comedia física. Mis amigos al principio lo tomaban a broma. Luego dejaron de reír. Mi hermana Paula vino una tarde a dejarme comida porque notó por teléfono que yo estaba llegando a un punto feo. Cuando vio la cerca y el estrechamiento del acceso, soltó una palabrota y dijo: «¿Y nadie lo ha reventado a golpes todavía?». Le dije que ese tipo de ideas eran exactamente las que Julián quería provocar. Ella me contestó que mi madurez me iba a matar joven. No le faltaba razón. La audiencia inicial por la cautelar se fijó unas semanas después. Yo ya estaba agotado, pero confiaba en que el juez vería el absurdo. Llevamos planos, el estudio topográfico, fotos antiguas de Google Street View, donde se veía claramente la entrada abierta desde años atrás, declaraciones del antiguo jardinero de don Ernesto
y hasta facturas de mantenimiento del pavimento de mi acceso. Julián llegó con un abogado barato y una seguridad irritante. Su argumento, resumido, era que la forma física de uso histórico no determinaba propiedad, que él había descubierto el error al comprar y que durante años hubo una tolerancia informal del dueño anterior que él ya no aceptaba. Su abogado repitió mucho la palabra tolerancia, como si el problema fuera que yo me había encariñado con un privilegio prestado. Entonces, pasó algo que me dejó helado. Presentaron un plano actualizado, donde la línea divisoria parecía moverse justo lo suficiente para que media entrada mía cayera del lado de Julián. No era un croquis dibujado a mano, era un documento sellado, con apariencia oficial. Vi al juez fruncir el ceño y, por primera vez en meses, sentí miedo real de perder. Esteban pidió tiempo para impugnarlo. El juez no resolvió de inmediato y mantuvo el caso abierto mientras ordenaba un peritaje independiente. Salimos de allí sin victoria. Julián, en el pasillo, me sonrió. Te dije que esa entrada era mía. Por primera vez me acerqué lo suficiente como para hablarle sin elevar la voz. No sé qué truco estás montando, le dije, pero te va a explotar en la cara. Él respondió, a algunos nos explotan cosas mejores que a otros. No entendí la frase en ese momento. Después la recordé muchas veces. El peritaje judicial tardó más de lo que yo quería y menos de lo que Julián parecía cómodo. Mientras tanto, él redobló la presión. Colocó reflectores laterales apuntando hacia mi pasillo de entrada. Dejó activada una alarma de movimiento que sonaba si alguien caminaba junto a la cerca. Puso letreros de propiedad privada / intrusos serán denunciados orientados directamente hacia mi puerta. También empezó la campaña de imagen. Habló con otros vecinos diciendo que yo quería robarle tierra a una familia con niños, que era un hombre solo, conflictivo, resentido y obsesionado con ganar. Una señora de la esquina, que apenas me conocía, llegó a preguntarme en tono compasivo si de verdad valía la pena tanto lío por unos centímetros. Unos centímetros. Como si mi acceso, mi garaje, mi rutina y mi tranquilidad fueran un tema de orgullo, no de derecho. La única persona del vecindario que de verdad me apoyó desde el principio fue Nora, la mujer que vivía enfrente. Tenía como 60 años, un carácter afilado y el hábito maravilloso de mirar por la ventana sin disimulo. Una tarde me llamó cuando yo llegaba del trabajo. Martín, ven un minuto. Crucé y ella me mostró en su móvil un video grabado desde su porche. Era de la noche en que levantaron la cerca. Se veía una camioneta de obra, 2 hombres colocando postes y durante unos segundos perfectos, a Julián alumbrando con una linterna y señalando el suelo. Nora había salido a regar sus macetas tarde porque no podía dormir y al ver movimiento, grabó por curiosidad. El detalle importante no era solo ese. En el video se veía a uno de los operarios medir desde una estaca metálica clavada mucho más adentro de lo que debía. Esteban casi besa a Nora cuando le mostré eso. No porque el video resolviera todo, sino porque habría una pregunta decisiva. ¿De dónde había salido la nueva línea? El perito judicial visitó ambas propiedades una semana después. Yo estuve presente con Esteban. Julián también, con su abogado, y una actitud de mártir incomprendido. El perito, un hombre seco llamado Salvatierra, pasó casi 3 horas tomando medidas, consultando registros, revisando referencias físicas antiguas y comparando documentos. Al final no dijo gran cosa, pero sí hizo una pregunta que me dio esperanza. ¿Quién movió esta estaca de referencia? Hubo silencio. Julián respondió rápido. Estaba así cuando compré. El perito no contestó, solo lo anotó. 2 semanas más tarde salió el informe. Todavía recuerdo cómo me temblaban las manos
cuando Esteban me llamó para leerme el resumen por teléfono. La conclusión era clara. La línea divisoria histórica y registral coincidía con mi documentación original. La cerca de Julián invadía mi acceso. La estaca utilizada en el plano aportado por la otra parte no correspondía con el punto de referencia oficial. Y, dicho en lenguaje menos elegante, alguien había basado una supuesta corrección del lindero en una referencia física alterada. Esteban estaba exultante. Yo también, hasta que añadió: esto cambia mucho el caso civil, y quizá algo más. Ese, quizá, se volvió realidad muy rápido. Resulta que el plano que había presentado Julián no era solo discutible, era basura maquillada. El profesional cuyo sello aparecía en el documento fue contactado por el juzgado y respondió que sí había trabajado para Julián, pero que jamás emitió esa versión concreta. Había enviado un borrador con notas pendientes, sin validez final, advirtiendo precisamente que existía una discrepancia por una estaca posiblemente desplazada y que hacían falta referencias adicionales antes de concluir nada. El documento llevado al juzgado parecía una versión modificada. No sé si entienden la sensación de escuchar eso. Yo venía meses defendiéndome del absurdo, sintiéndome cada vez más pequeño, y de pronto aparecía algo peor. No era solo un vecino arrogante, era un tipo dispuesto a manipular pruebas. Cuando volvimos a audiencia, el ambiente ya no era el mismo. El juez, ahora mucho menos paciente, ordenó la remoción inmediata de la cerca, reconoció provisionalmente mi derecho de uso y acceso y dejó constancia de la posible irregularidad documental para que se investigara por separado. Yo debería haber sentido alivio puro. Lo que sentí fue una mezcla rara de alivio, rabia y miedo, porque intuía que Julián no era el tipo de persona que acepta una derrota sin incendiar algo antes. No me equivoqué. 3 noches después de la audiencia, salí al patio trasero al escuchar un ruido. Mi coche, el que por fin había vuelto a poder meter y sacar con normalidad tras retirar la cerca, tenía los 4 neumáticos rajados. Las cámaras no captaron a nadie entrando por el lateral, pero sí grabaron un detalle interesante. Media hora antes, Julián había apagado deliberadamente el reflector que normalmente daba justo a la zona donde luego apareció el daño. Esteban prácticamente me prohibió ir a encararlo. Presentamos denuncia por daños. Julián, por supuesto, negó todo y dijo que yo buscaba victimizarme. Pero el cúmulo ya era demasiado. Había informes policiales de meses de llamadas infundadas, constancia judicial de obstrucción, un peritaje en mi favor, posibles irregularidades con documentos y ahora un acto vandálico convenientemente oportuno. Y entonces apareció la pieza que lo destrozó de verdad. No vino de mí, vino de Verónica. Verónica y yo apenas habíamos intercambiado palabras desde que se mudaron. Siempre parecía encogida, como si ocupara menos espacio del que merecía. Un jueves por la tarde, una semana después de lo de los neumáticos, me llamó desde un número desconocido. Casi no contesto porque ya estaba paranoico con todo, pero algo me hizo hacerlo. «Soy Verónica», dijo. «Necesito hablar con usted, sin que Julián sepa. Nos vimos en una cafetería a 10 minutos de la urbanización. Llegó nerviosa, con gafas oscuras, aunque estaba nublado. No voy a contar detalles íntimos porque, sinceramente, bastante había aguantado esa mujer. Pero el resumen es este. Estaban separándose. Julián llevaba tiempo controlándolo todo. Tenía deudas ocultas, mentía constantemente y había usado la disputa conmigo como combustible para una especie de cruzada personal donde él era el hombre injustamente atacado por todos. Entonces me entregó una memoria USB. «No quiero problemas», dijo, «pero tampoco voy a seguir cubriéndolo». En esa memoria había fotos de documentos, capturas de conversaciones y, lo más demoledor, un audio.
En el audio, Julián hablaba con uno de los obreros que colocó la cerca. Se oía clarísimo. Le decía que moviera la estaca unos centímetros hacia adentro, porque, si tomamos referencia desde ahí, el técnico no puede discutir tanto. También decía que necesitaba cerrar aquello rápido antes de que el idiota del vecino reaccione. Luego, en otra grabación, presumía ante un amigo de que había enviado al juzgado la versión útil del plano, no la cobarde. Me quedé sentado en silencio varios segundos, no por sorpresa, sino porque después de tantos meses de estar a la defensiva, escuchar la confesión desnuda me dio una paz casi extraña. Le pregunté a Verónica por qué me ayudaba. Me respondió algo que todavía recuerdo. Porque una cosa es aguantarle a un marido insoportable. Otra es ver cómo destruye la vida de otra persona por diversión. Esteban reaccionó como si le hubieran regalado Navidad, Reyes y su jubilación anticipada en el mismo día. Presentó inmediatamente la información al juzgado, pidió ampliación de acciones, solicitó costas máximas y sugirió valorar responsabilidad penal por falsedad documental y obstrucción. La caída fue rápida. Cuando Julián supo que Verónica había colaborado, explotó tan fuerte que ella terminó consiguiendo una orden de protección temporal. Intentó negar el audio, luego dijo que estaba sacado de contexto. Después, insinuó que era montaje. Pero ya no importaba demasiado. La empresa topográfica original entregó sus correos. El perito judicial ratificó sus conclusiones. Los registros policiales mostraron un patrón claro de denuncias sin fundamento. Y como remate cómico, uno de los obreros aceptó declarar que sí recibió instrucciones para alinear la referencia donde Julián quería. En la vista final, el juez estuvo demoledor. No voy a fingir que recuerdo cada frase exacta, pero la esencia fue que Julián había intentado fabricar una realidad jurídica a partir de una alteración física y documental. Había perturbado de forma injustificada el uso de mi propiedad. Había abusado de recursos públicos con denuncias reiteradas, carentes de base, y había actuado con temeridad procesal evidente. Nos concedieron todo: reconocimiento pleno del lindero, prohibición de nuevas obstrucciones, indemnización por daños materiales, compensación por perjuicios, costas y traslado de antecedentes por la posible falsedad. Yo salí de esa sala con la sensación absurda de que mis piernas no sabían si caminar o temblar. Pensé que ahí terminaba la historia. No. Faltaba la parte realmente loca. Resulta que Julián no solo me había estado demandando a mí mientras fingía ser un respetable padre defensor de su jardín. También llevaba meses sin pagar correctamente a contratistas, debía dinero de reformas, había pedido un préstamo con garantía sobre la casa y estaba en pleno proceso de separación con Verónica. La sentencia económica del caso conmigo no fue lo único que lo hundió, pero sí el golpe que hizo caer el dominó entero. La casa, que tanto había defendido como si fuera un castillo ancestral, terminó entrando en ejecución meses después. Sí, el hombre que me cercó la entrada para proteger su propiedad acabó perdiendo la suya. La última vez que lo vi fue el día en que vaciaban el garaje. Estaba más flaco, ojeroso, y tenía esa expresión de gente que todavía no entiende cómo el mundo se atrevió a no seguir su guión. Yo llegaba del trabajo. Él me vio, se quedó quieto unos segundos y pensé que diría algo. Insulto, amenaza, excusa, cualquier cosa. No dijo nada. Solo apartó la mirada. Y por primera vez desde que se había mudado, el silencio entre nosotros se sintió limpio. Han pasado ya varios meses desde entonces. La casa fue comprada por una pareja mayor que cultiva hierbas aromáticas y me preguntó, con educación normal y civilizada, si me molestaría que compartiéramos el coste de reparar una parte de la valla trasera. Casi me emocioné de escuchar un conflicto tan razonable.
Sigo viviendo aquí. Reparé el pavimento dañado, cambié las cámaras por unas mejores y durante un tiempo, cada vez que sonaba un coche afuera, me asomaba por inercia. Supongo que el cuerpo tarda en creer que una guerra terminó, pero está terminando. Lo más raro de todo es lo que aprendí de mí mismo. Yo siempre pensé que ser pacífico era lo mismo que ceder, que evitar el conflicto me hacía mejor persona. Y en parte sí, porque no quiero convertirme en alguien que disfruta la pelea. Pero ahora sé que hay una diferencia enorme entre ser tranquilo y ser permisivo, entre buscar la paz y dejar que otro te arrincone dentro de tu propia vida. Durante meses, Julián intentó convertir mi rutina en una humillación diaria. Quiso que entrar a mi casa se sintiera como pedir permiso. Quiso agotarme, aislarme y hacerme dudar de lo evidente. Y siendo honesto, por momentos lo logró. Hubo noches en que pensé vender, irme, dejarle ganar, con tal de recuperar la calma. Me alegra no haberlo hecho, no por orgullo, ni siquiera por el dinero que recuperé, aunque sinceramente después de todo, no me vino mal. Me alegra porque una persona así solo entiende una cosa, que sus métodos funcionan mientras los demás se cansen antes. Yo casi me cansé antes. Por suerte, tuve un abogado brillante, una vecina entrometida en el mejor sentido, una hermana dispuesta a recordarme que todavía tenía sangre en las venas, y la esposa del monstruo, que resultó tener mucha más decencia que él. A veces la gente me dice que esta historia parece inventada, que no puede ser que alguien te demande por caminar a tu propia puerta, que te llame la policía todos los días por invadir tu entrada, que mueva una estaca, falsifique un plano de manera chapucera y termine perdiendo la casa. Yo también habría dicho lo mismo antes. Ahora no. Ahora sé que hay personas capaces de arruinar su propia vida con tal de sentirse dueñas de unos centímetros más de poder sobre otra. Y también sé que, a veces, la justicia tarda lo suficiente como para desesperarte, pero no tanto como para llegar tarde del todo. La semana pasada, por primera vez en más de un año, hice una parrillada en casa. Vinieron Paula, Nora, Esteban y hasta Lucía la topógrafa, que dice que este caso ya es anécdota obligatoria en cenas familiares. Comimos, nos reímos, y en un momento me quedé mirando la entrada despejada desde la puerta trasera. Libre. Simplemente libre. No parecía gran cosa. Una franja de cemento, una línea recta hacia mi garaje, un lateral por donde cualquiera caminaría sin pensarlo. Pero yo sí lo pensé. Pensé en cada mañana atrapado, en cada patrulla, en cada carpeta, en cada vez que sentí que la locura ajena me estaba encogiendo la vida. Y entonces hice algo ridículo, completamente ridículo. Fui hasta el buzón, regresé caminando despacio por mi entrada, giré hacia mi puerta principal y entré. Solo porque pude, solo porque era mía y porque, después de todo, a veces la victoria no se siente como un gran discurso ni como una sentencia leída en voz alta. A veces se siente como llegar a tu propia casa sin que nadie pueda volver a decirte que estás invadiendo lo que siempre te perteneció.